Continuamos la cobertura de una gira organizada por Fertilizar Asociación Civil con el objetivo de destacar la importancia de la fertilización de pasturas para mejorar la productividad ganadera. Allí nos entrevistamos con el coordinador técnico de Fertilizar, con quien conversamos sobre la importancia de la fertilización fosforada en soja y en pasturas y cómo esta impacta en la calidad y producción de los forrajes, en particular en momentos críticos como el otoño o el invierno. Esteban Ciarlo, coordinador técnico de Fertilizar, Asociación Civil. Estamos presentando un programa, lanzando un programa que se llama SUMAPE, Sumá Fósforo, que es un programa que busca concientizar y fomentar el uso de la tecnología de aplicación de fósforo. Básicamente eso surge de la necesidad de que vemos que se exporta mucho más fósforo del que se aporta en los suelos, por lo cual estamos yendo hacia un desbalance cada vez más negativo o un balance cada vez más negativo en todos los suelos. Entonces decidimos hacer desde lo técnico armar un programa. O sea, el principio del programa, que hace ya muchos meses que venimos trabajando, es armar una serie de fichas técnicas que recorren 6 ejes, que es el fósforo en las plantas y en los animales, en nosotros, las personas, para qué nos sirve. Después, ¿qué le pasa al fósforo en el suelo? El fósforo es un elemento que le pasan distintas cosas en el suelo. Tratar de entender o demostrar qué le pasa al fósforo al suelo. O sea, se pueden entender las cosas que se conocen, entonces tratamos de que la gente conozca qué es lo que pasa con el fósforo en el suelo. Después, cómo se diagnostica, cuáles son las formas de medición, cómo puedo yo saber si un suelo tiene mucho, poco o nada de fósforo. Después, una sección un poco más amplia de normas generales de fertilización de fósforo. Como dijimos, no reemplaza al asesoramiento profesional, pero intenta echar un poco de luz de cómo serían las mejores prácticas de uso de fósforo en cultivos y pasturas. Y después sí, intentamos hacer foco de la fertilización en 2 cultivos principales o en 2 sectores principales. El cultivo de soja, por un lado, el más importante, el más representativo del país, el que tiene más hectáreas, y por otro lado pasturas. Nosotros sabemos que las pasturas en Argentina más que nada se basan en alfalfa. La gran mayoría, por supuesto que hay otras, pero la mayoría se centra en alfalfa. Las 2 son especies leguminosas y por lo tanto las 2 tienen altos requerimientos de fósforo y altas respuestas. Quiere decir que si yo les agrego, la planta va a mostrar ese crecimiento, la va a demostrar. Entonces, en base a esos 6 ejes, que los invitamos a verlo en la página web de Fertilizar, están todas las secciones con los gráficos, con las citas, de dónde fuimos sacando toda la información, siempre en base a datos confiables. Y después de eso, la segunda parte es amplificarlo, mostrarlo. Bueno, ahora toca la parte que es la parte de comunicación de Fertilizar, que se encarga de eso, de amplificarlo, de pasarlo básicamente por las redes sociales, que es donde hoy todos vamos a buscar la información. No solo ahí, tenemos videos de YouTube, tenemos la página donde podemos alojar y por supuesto tenemos foros donde intercambiar. Entonces básicamente estamos en eso, estamos tratando de mostrar qué es importante productivamente e incluso qué conveniente es desde el punto de vista de la rentabilidad aplicar fósforo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En pasturas es más difícil, venimos corriendo un poquito más de atrás. En las pasturas hay menos tradición, menos de aplicación de fósforo, de nutrientes en general, pero sobre todo de fósforo, estamos un poquito más atrás. Creemos, sobre todo cuando vemos los resultados de los ensayos, que hay un gran lucro cesante ahí, que hay mucho para ganar. Hay mucho para ganar. Tenemos la cuestión acá, diferente de la soja, que acá empieza a haber otro componente, que es el animal, que es algo que lo cosechemos y lo llevemos para hacer reserva, funciona de otra manera, porque el animal está pastoreando, hay cambios, el ciclo cambia, es más difícil ver la eficiencia en este caso, porque la eficiencia en estos casos se mide como kilos de carne por hectárea. Entonces, ahí no solo depende de cuántos kilos de pastura se produce. Justamente esa es la idea de los ensayos. Estamos en Balcarce, en Ojo de Agua, en realidad en la mitad de camino entre Balcarce y Mar del Plata, una zona muy productiva, donde han visto que hay papa, soja. Bueno, en esta zona, la doctora Marino ha estado probando estrategias de nutrición desde nada a nutriciones balanceadas, cada vez con más dosis de nutrientes. Lo que se vio particularmente es aumento de producciones donde más se necesita, el momento más se necesita, que es en invierno, otoño e invierno. Y cómo le cambia la curva de producción de forraje. Porque a medida que cuando los suelos se vuelven más cálidos, el suelo empieza a proveer un poco más nutrientes. Pero en los momentos más fríos es donde más respuestas tiene. Entonces, estos ensayos nos muestran que hay respuesta en pastura. Después está la parte de poder aprovechar esa pastura que crece más, ¿no? Esto no lo cosecha una máquina, el pasto no lo cosecha una máquina, sino que lo cosecha un animal, o también lo puede llegar a cosechar una máquina, pero requiere el mismo grado de profesionalidad
para evaluar. O sea, el médico nefrólogo trabaja igual que un médico cardiólogo con análisis y con diagnóstico. Nosotros, para saber si esta postura está bien nutrida o no, tenemos que hacer un análisis mínimamente de suelos. También podemos hacer análisis de tejidos. Hoy en día es muy fácil hacer análisis de tejidos y podemos ir monitoreando. Pero es muy difícil mejorar el uso de algo que uno no conoce. Entonces, siempre es muy importante la parte de diagnóstico, y ahí repito lo que contaba tu colega, es los técnicos tenemos que empujar un poco más la cuestión del diagnóstico. A veces los técnicos corremos más atrás de la semilla o corremos más atrás del herbicida porque no nos gusta ver los yuyos, odiamos ver, el agrónomo odia ver el yuyo, y el productor también odia ver el yuyo, entonces ahí no hay mucha discusión. Pero acá a veces nos falta empujar, y la verdad que lo que mueve el amperímetro, la nutrición, muchas veces es mucho más la brecha que puede cubrir una aplicación balanceada en un momento, tiempo y forma y en dosis adecuada. Muchas veces es mucho más ese empuje que puede hacer que cambiar la semilla. Por supuesto, si son semillas muy distintas, no, pero el cambiar una semilla a veces no cambia tanto el amperímetro. Usar un herbicida u otro a veces no cambia tanto el resultado final del negocio, y la nutrición sí, tiene esa posibilidad. Sobre todo en Argentina, donde tenemos suelos donde, que si bien decimos que son fértiles físicamente, pero que nutricionalmente le hemos estado pidiendo en los últimos 50, 60 años, les hemos estado pidiendo mucho. Entonces, en estos casos, la respuesta es muy alta. Este campo particular tiene un nivel tecnológico alto. Justamente es por eso, de hecho les contaron a ustedes que están buscando, no se quedan solamente en la parte productiva, sino que buscan certificaciones ambientales. O sea, es un campo que está muy adelantado, que trabaja muy bien, trabaja encima del suelo, encima de los cultivos, encima de los animales. Y por eso que también están trabajando en fuerte interacción con la facultad, con el INTA. Porque parte del éxito es ese, buscar los datos que alguien ya conoce, que alguien ya sabe, que no tienen que por qué. Pueden hacer todas las pruebas que quieran en su campo, pero a veces el terreno ya está explorado. Entonces es muy piola lo que hacen de ir a buscar gente que sabe, muy cercana. Acá tienen una unidad de excelencia cerca, que es la unidad integrada Balcarce, del INTA de Balcarce, con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Van a buscar a los expertos que los tienen a unos kilómetros y lo ponen en práctica. Entonces me parece genial esta posibilidad, esta interacción público-privada, es fantástica, y parece funcionarle muy bien, y el negocio les es muy productivo y les es muy rentable.